sobre el origen de los edulcorantes no calóricos y bajos en calorías y las implicaciones y aspectos de seguridad. Bueno, ante todo, quiero hacerles saber que yo soy consultora de la industria alimentaria. Mi trabajo principal es en los asuntos regulatorios y científicos y por esta misma situación estoy relacionada con distintas compañías productoras de ingredientes y aditivos, así como con industrias alimentarias y estudios de abogados. Y además intervengo como asesora en foros internacionales de regulaciones alimentarias como el Codex y el Mercosur. Habiendo dicho esto, de acuerdo con las guías del comportamiento profesional de la International Union of Food Science and Technology, vamos a comenzar entonces diciendo que los edulcorantes no calóricos son todos compuestos químicamente muy diferentes. Esto ya lo hemos visto en múltiples ocasiones y están definidos en la mayoría de los casos como aditivos alimentarios que confieren sabor dulce. Están definidos en la norma general de aditivos alimentarios del Códex como edulcorantes intensivos y ahí tienen la definición que se hace de un edulcorante, que es un aditivo alimentario diferente de un azúcar mono o disacárido que imparte un sabor dulce al alimento. Y entonces vamos a leer la definición de aditivo alimentario: es cualquier sustancia que como tal no se consume normalmente como un alimento, ni tampoco se usa como el ingrediente principal de un alimento, y cuya adición al alimento es intencionada y con fines tecnológicos en las fases de fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, y que resulta o puede preverse razonablemente que resulte, directa o indirectamente por sí mismo o por sus subproductos, en un componente del alimento que afecte a sus características. Fíjense que yo he puesto acá un grupo de personas que van desde niños muy pequeños hasta ancianos, para indicar que cuando un aditivo alimentario es colocado en la norma general del Códex para aditivos alimentarios, se supone que está aprobado y se puede usar para alimentos de cualquier que van a ser consumidos por cualquier grupo etario. Vamos a repasar cosas que ya hemos visto en otros webinars. ¿Y cuál es el organismo que evalúa en forma internacional a los aditivos alimentarios? Es el JECFA. El JECFA es un comité internacional de expertos científicos que está administrado en forma conjunta por la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, que es la FAO, y la Organización Mundial de la Salud. Funciona desde 1956 y inicialmente se organizó para evaluar la inocuidad de los aditivos alimentarios. Aquí tienen, por ejemplo, el grupo de personas que integran, de expertos que integran el JECFA y que estuvieron reunidos en Japón en la última reunión. Muy bien. ¿Cómo se expresa el JECFA cuando ha hecho la evaluación de riesgo para un nuevo aditivo alimentario? Lo hace a través de un grupo de publicaciones que se llaman las monografías de JECFA, que aparecen en la página de la Organización Mundial de la Salud y que permiten leer todas las evaluaciones que han sido realizadas durante ese año. El JECFA entonces es el organismo internacional que hace la evaluación de riesgo de aditivos alimentarios, y estas, digamos, decisiones regulatorias se suman a las evaluaciones de riesgo que hace la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, y asimismo la autoridad FDA, la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, que son los que le dan la información a las entidades regulatorias nacionales, que pueden por su parte evaluar con base en la exposición local, es decir, en cuánto se espera que un alimento use el aditivo alimentario en cuestión y cuánto será consumido por esa población. Obviamente, los aditivos alimentarios utilizados, por ejemplo, en tortillas en México, tienen un consumo mucho mayor en México que si estos mismos se usaran en Italia.
donde no se comen tortillas. Entonces, pueden hacer una evaluación de riesgo nacional y estas informaciones son también las que toma el INVIMA o el COFEPRIS de México, o ANVISA de Brasil, o la CONAL de Argentina, o el INAN de Paraguay, etcétera, para tomar sus determinaciones cuando incorporan estas aprobaciones a la normativa nacional. Muy bien, una cosa que hay que saber y que es de fundamental importancia es que es el JECFA el encargado de determinar la ingesta diaria admitida, que es la cantidad que puede consumirse todos los días de la vida sin riesgo para la salud, expresada por kilo de peso corporal. Pero para hacerlo toma en cuenta un montón de estudios previos que debe someter, que debe proveer quien, la compañía o el país que está pidiendo la evaluación de riesgo del nuevo aditivo, y que tienen esta, digamos, diversidad de estudios de absorción, metabolismo, distribución y excreción del aditivo alimentario, estudios a corto y largo plazo, mutagenicidad, carcinogenicidad, reproducción, estudios en embarazo, en fetos, en nacimiento, en desarrollo, hasta 3 generaciones. Y además debe luego confirmar el mecanismo metabólico de absorción, metabolismo, distribución y excreción para humanos, y por supuesto debe tomar en consideración a las poblaciones especiales. Por ejemplo, en el caso de edulcorantes no calóricos, aquellos individuos que viven con diabetes y por ende van a consumir en forma frecuente estos aditivos alimentarios, también los niños que son de bajo peso y por lo tanto van a estar expuestos a una cantidad que debe estar adecuado a su peso, y poblaciones especiales, embarazadas, lactantes, etc. Entonces, una vez determinado el no a él, que es el efecto, el nivel donde no se observa un efecto adverso, llamado no a él, lo que se hace es dividir el no a él por una cantidad de 10 veces, un factor de seguridad que indica la posibilidad de distintas dosis respuesta en animales, y nuevamente por 10 para una dosis segura en humanos, y de este modo se obtiene el IDA, que es la ingesta diaria admisible o la ingestión diaria admitida, como se dice en México, para la población, digamos, de seres humanos. Muy bien, veamos entonces cómo se hace la evaluación de la exposición dietaria. Hemos mencionado que dentro del cálculo del IDA se toma en cuenta la exposición real que puede haber a este aditivo por parte de la población. ¿Por qué? Porque los estudios que se hacen toxicológicos en ratones o en animales de laboratorio utilizan cantidades muy grandes para provocar un efecto adverso. Y entonces lo que debe hacerse es hacer la evaluación con dosis reales de exposición, para lo cual se hace una compleja evaluación utilizando bases de datos de consumos de alimentos y conociendo la cantidad que hay de ese aditivo en cada una de las categorías de alimentos donde potencialmente se puede usar. Ahora, lo que nos toca evaluar hoy es si existe alguna diferencia en la evaluación de edulcorantes sintéticos producidos por el hombre o aquellos que se obtienen de fuentes naturales. Y la verdad es que no existe ninguna diferencia, y para ejemplificarlo, para que vean la complejidad con que se obtiene la aprobación de uso de un aditivo alimentario, vamos a ver el caso de los glicósidos de esteviol obtenidos de la planta Stevia rebaudiana bertoni, originaria del Paraguay. Bueno, los glicósidos de esteviol más comunes, más predominantes en las plantas de stevia son dos: el esteviósido y el rebaudiósido A. Sin embargo, hay muchos más glicósidos de esteviol caracterizados. Acá solamente listamos una pequeña variedad de ellos, pero hay muchos más, hoy en día identificados hasta 60 glicósidos de esteviol. Y cuando se hace el extracto de los componentes dulces de la hoja de stevia, en realidad
no se obtiene solamente uno, ni solamente los más preponderantes, sino una mezcla de todos ellos. Entonces, para tener idea de estos glicósidos de esteviol minoritarios, hay que confirmar que todos los glicósidos de esteviol son efectivamente metabolizados a esteviol, perdiendo durante el metabolismo las cadenas como hemos visto en la diapositiva anterior, las cadenas que tienen de azúcares que, digamos, están unidas a la estructura del esteviol. Estos radicales azúcares se pierden durante el metabolismo y, como ven en este esquema, que luego les voy a dar la cita para que lo vean, en realidad lo que existe es un mecanismo por el cual todos terminan metabolizándose como esteviol, y es el esteviol el que es común el metabolito común de todos los glicósidos de esteviol, cualquiera sea su estructura. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el JECFA? El JECFA evaluó inicialmente en el 2004 solamente 4 de los glicósidos de esteviol, que eran los más preponderantes, digamos, rebaudiósido A, esteviósido, dulcosidio A y rebaudiósido C. Agregó en el 2007 la evaluación de otros 3. En el 2010 evaluó rebaudiósido D y rebaudiósido F. En el 2016 hizo la evaluación de rebaudiósido M. Y finalmente, estas publicaciones con los estudios que muestran que todos se metabolizan de igual modo a esteviol, que no hay diferencias en el género de sea un hombre o una mujer quien consume el glicósido de esteviol, que no hay diferencias en la etnia y que todos terminan metabolizándose a esteviol, fueron publicados en esta publicación del Regulatory Toxicology and Pharmacology del 2014. Otra publicación del 2015 en la misma revista publicó también las evaluaciones de otros glicósidos de esteviol. Y todos estos estudios fueron soportados, digamos, solventados por un cuidadoso programa de evaluación de la inocuidad. Y como ven ustedes, el número de estudios hechos sobre estos glicósidos de esteviol es muy exhaustivo. Se han hecho todos los estudios también relacionados con la presión arterial y la homeostasis de la glucosa, por cuanto había, digamos, información de Paraguay de que tenían influencia sobre la presión arterial o que podían modificar el estado de una persona que vive con diabetes. Y este cuidadoso programa de evaluación de la seguridad permitió también la publicación de los estudios de inocuidad en el Food and Chemical Toxicology que ven aquí, que publicó 12 artículos relacionados con la evaluación de los glicósidos de esteviol. Recién ahí, entonces, una vez que se completó la necesaria evaluación de todos los componentes de la mezcla de glicósidos de esteviol de la stevia rebaudiana, fue que JECFA publicó la evaluación en el año 2016 y determinó el IDA en 4 miligramos por kilo de peso corporal, expresado como esteviol, y eso hay que tenerlo en cuenta. No es 4 miligramos por kilo de peso corporal para el rebaudiósido A, por ejemplo, sino que está expresado solo en el esteviol y por lo tanto es necesario hacer la relación de pesos moleculares entre rebaudiósido A y esteviol para entender que, por ejemplo, para rebaudiósido A es 12 miligramos de rebaudiósido A por kilo de peso corporal por día. También en la evaluación publicada dice claramente que excederse de ese máximo del IDA de 4 miligramos en equivalentes de esteviol no constituye un riesgo para los distintos grupos etarios. Y entonces acá tenemos cómo se estudiaron los glicósidos de esteviol, que en algunos países puede denominarse natural o derivado de plantas, 0 calorías,
Y como ven acá, el ejemplo de LIDA para rebaudióxido A, 12 miligramos por kilo de peso corporal por día. Es muy importante tener presente que para cada glicósido de esteviol debe hacerse el cálculo de LIDA para ese particular glicósido de esteviol. Ahora bien, otras tecnologías fueron desarrolladas con el paso del tiempo, de modo que lo que se hizo fue una solicitud al JECFA para confirmar que los glicósidos de esteviol producidos a través de estas nuevas tecnologías estuvieran cubiertos por el IDA que ya había sido obtenido después del proceso de evaluación de riesgo. Para que ustedes se den una idea, estas tecnologías incluyen la fermentación, que implica el uso de microorganismos genéticamente modificados en la producción de glicósidos de esteviol con altos niveles de un rebaudiósido específico, por ejemplo, el rebaudiósido M. En el 2016 se publica la especificación del JECFA para el rebaudiósido A, obtenido a partir de donantes de genes expresados en yarrovia lipolítica. Otra tecnología novedosa es la bioconversión, por lo cual los glicósidos de esteviol, digamos por ejemplo rebaudiósido A, extraído de la planta de stevia, se convierten enzimáticamente en productos que contienen porcentajes más altos de un glicósido de esteviol particular, por ejemplo, rebaudiósido D o rebaudiósido M, que tienen mejores características de sabor, usando enzimas purificadas aisladas de fuentes de organismos genéticamente modificados. Y luego está una tecnología también novedosa que modifica el glicósido de esteviol enzimáticamente agregando otros glicósidos. Es decir, glicosila los glicósidos de esteviol. Agrega residuos de azúcares a un glicósido de esteviol particular. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque, por ejemplo, la mezcla de rebodióxido D y M tienen muchas mejores características, son más dulces, tienen una aparición en el paladar del dulzor más rápida, tienen menos regusto químico, digamos, perdurable en el paladar, son menos amargos y realmente son mucho mejores para el uso en alimentos y bebidas. Y lo que pasa es que el desafío es grande porque fíjense ustedes que en la hoja de la stevia solo se utiliza el 1% de lo que hay de rebaudióxido D más M. El resto, 99% de la hoja se desperdicia y el proceso no es comercialmente viable porque es muy caro. Entonces, estas tecnologías han venido a suplir la posibilidad de utilizar rebaudióxido D y rebaudióxido M por tecnologías novedosas y es importante decir que las moléculas obtenidas por fermentación son idénticas a las del rebaudióxido D y el rebaudióxido M que se obtienen de la hoja. Este es un proceso simplificado para que vean que en realidad todo ocurre en un bioreactor donde se agregan azúcar o otra fuente de azúcares, la levadura de panadería modificada, para ser capaz de producir estos glicósidos de esteviol, rebaudiósido D y rebaudiósido M, los cuales aparecen luego diluidos en este caldo de cultivo y luego se concentran, se purifican y se cristalizan. Bueno, si ustedes van a esta cita de la doctora Bernadette Manguson, van a poder leer cuál es el destino metabólico biológico de todos los edulcorantes no calóricos que están actualmente en el mercado. Y esta es una tabla sacada de ese artículo para que también tengan presente, que recuerden que en realidad todos los edulcorantes bajos en calorías o no calóricos que son más frecuentemente usados y que están en esta diapositiva, tienen en común el beneficio de que se usan cantidades muy pequeñas de miligramos para reemplazar, por ejemplo, una cantidad de 25 gramos de azúcar. Y entonces la utilidad de los edulcorantes no calóricos, como todos saben, es evitar el consumo de azúcar reemplazándolo por una cantidad muy pequeña de un edulcorante no calórico.
Muy bien, entonces vamos a pasar a la próxima diapositiva porque hay algunas novedades en el mercado. El extracto de fruto del monje, que es un extracto de un pequeño melón que ha sido cultivado durante años en el sudeste de Asia, durante siglos en realidad, y que se usaba como un polvo seco para hacer preparaciones de corte medicinal, cuyo componente dulce es el mogrósido 5. Fue aprobado como Generally Recognized as Safe por la FDA en 2010, es decir, que se usa bajo las buenas prácticas de manufactura, y recientemente, en el 2024, los extractos acuosos del fruto del monje han sido aprobados en Europa como ingrediente para alimentos y bebidas. Un proceso muy simple, molido de la fruta seca, un té, una infusión, filtrado de esa infusión y secado de la infusión por spray. En la Argentina, el fruto del monje ha sido recientemente evaluado por la CONAL y muy prontamente lo verán ya publicado en el Código Alimentario Argentino. Otras novedades que es necesario tener presente, porque vamos a también leer sobre el uso de estas proteínas dulces, que son un nuevo concepto de dulzor. Estamos hablando de proteínas obtenidas de frutas tropicales, la mayoría de intensísimo sabor dulce. De ahí, por ejemplo, se han extraído la tomatina, la miraculina, la pentadina, la curculina y otras más que vamos a ver, muchísimo más dulces que la sacarosa y tienen mucho futuro. De hecho, ya se están usando, por ejemplo, en Estados Unidos, y vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, la tomatina tiene un uso en particular que más bien está caracterizado por ser un exaltador o modificador del sabor, y se usa también mezclada con stevia. Aparece muy lento en el paladar y tiene un fuerte gusto a regaliz. Está aprobada en Mercosur y su uso es, digamos, bastante escaso, siempre en combinación con azúcares en menor cantidad o con otros edulcorantes. Se obtuvo, se obtiene de una planta también que fue por primera vez identificada por un cirujano inglés que reportó el uso que se daba de este fruto en África. La miraculina también es un fruto que se obtiene de una planta que se llama la fruta milagrosa. Ahí tienen el nombre Syncephalum dulcificum, pertenece a la familia de las apotáceas y fue registrada por primera vez por un explorador francés en 1725. Es muy particular la proteína miraculina porque mientras la fruta es consumida o la miraculina es consumida, se esparce por toda la lengua y en realidad lo que hace es, por sí sola no tiene ningún sabor, pero si uno consume limón después de haber consumido miraculina, siente que el limón es dulce, es decir, bloquea los sabores ácidos y amargos. Fue secuenciada por investigadores japoneses en 1989 y es una glicoproteína con 191 aminoácidos y algunas cadenas de carbohidratos. Y lo que hace es eso, ¿no? En pH neutro no tiene ningún sabor, pero si uno consume, por ejemplo, limones o cualquier otra fruta amarga, solamente logra percibir el sabor dulce. El efecto dura media hora, una hora como máximo. Hoy en día se utiliza para que pacientes que deben consumir medicamentos oncológicos muy amargos puedan tolerarlos y es también un divertimento de chefs en bares, digamos, de cocina molecular y ese tipo de cosas, pero no tiene uso industrial todavía. Una proteína pequeña conocida con el nombre de braseína, que es 1000 veces más dulce que el azúcar, es la braseína. Es muy, muy, muy soluble y es estable en un rango de pH bastante amplio a altas temperaturas y es apta para cocinar. Ahí ven el fruto y la estructura de esta proteína.
Y lo que digamos, se ha estado trabajando, porque la braseína ya está aprobada en los Estados Unidos, es en la producción y optimización, cómo la obtención de braseína de la planta, de la fruta original, es, digamos, costosísimo porque la producción no es tan grande y no se podría abastecer. Se están estudiando sistemas de expresión heterólogos en bacterias, levaduras, plantas o animales, para poderla producir por estas metodologías novedosas. Y otras cosas que se están utilizando son esto llamado diseño computacional, que lo que se hace es modificar la proteína de braseína para otorgarle mayor dulzor y una resistencia mayor a el calor. Bueno, para que ustedes vean, hoy en día, el año pasado ya fue aprobada como GRAS por FDA y también como FEMA-GRAS. Existe una empresa llamada Ubli. En realidad, esta fruta se llama Ubli en países de habla francesa, en África, porque los niños pequeños, cuando no tenían leche de madre, se les daba una infusión de esta fruta que es muy dulce, ¿no? Ubli, olvido. Hace poco se anunció un acuerdo entre la empresa Bimbo y Ubli para desarrollar las aplicaciones de panificación de la braseína. Y la última novedad de la que vamos a hablar es la monelina, que se extrae de esta planta africana también conocida como Serendipity Berry, y es uno de los edulcorantes naturales más potentes, varias miles de veces más dulce que el azúcar en términos de peso, del orden de 3000 veces. Ahora, la monelina tiene la propensión a desnaturalizarse por encima de los 45 grados y agregarse, es decir, cambiar su estructura terciaria en pH neutro. No es estable al pH ácido y también ha sido reconocida GRAS por la FDA en diciembre del 2024. Acá tienen la notificación GRAS del año pasado. Ahora bien, esta monelina está siendo modificada de forma muy especial por un sistema que se llama Computational Protein Design, por una compañía israelí conocida con el nombre de AMAI, que puede tomar los aminoácidos que conforman la monelina. Los aminoácidos forman cadenas como si fueran collares de perlas, y volver a estructurar los aminoácidos con otra distribución para hacer una proteína más resistente al calor. Y aquí tienen, por ejemplo, un estudio computacional de las modificaciones que se pueden ir haciendo sobre esta proteína. Muy bien, tengan presente que hemos hablado de fermentación de precisión, es decir, hemos hablado de la obtención de sustancias que son elaboradas a partir del uso de este mecanismo, esta producción de fermentación de precisión, que utiliza levaduras como cualquier proceso de fermentación clásico, como por ejemplo la producción de cerveza, y que hace muy poco, el 28 de marzo de este año, la FAO ha publicado un informe muy detallado centrándose en las consideraciones relacionadas con la seguridad alimentaria del proceso de fermentación de precisión, de modo que hemos de esperar que muchos otros productos, digamos, generados industrialmente a partir de fermentación de precisión, estén en estos momentos recorriendo el camino regulatorio para obtener la aprobación. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que a medida que la tecnología avanza, también avanzan las evaluaciones de riesgo y la consideración de nuevos procesos de fabricación. Y entonces, cuando alguien menciona que un edulcorante no calórico tiene problemas para la salud, hay que recordar que en realidad la dosis es la que hace el veneno, y que muchos alimentos que comemos frecuentemente, como las manzanas, las peras, las papas, los zapallitos,
tienen sustancias que en grandes cantidades son terriblemente tóxicas, pero que en las cantidades habituales de consumo no tienen ningún riesgo para la salud. Entonces, tengan presente que todo lo que se vende en el mercado de los edulcorantes no calóricos es seguro para la salud, es inocuo y ha sido evaluado. Y no vayan a las redes a buscar la información sobre una supuesta, un supuesto problema para la salud de un edulcorante no calórico, por cuanto las redes, la Internet les va a devolver la confirmación de su sesgo, porque así es, el sesgo es confirmado por la información que nos llega al teléfono o a la pantalla, porque Internet lo que hace es buscar la información que nosotros hemos previamente buscado. Así que con esto les agradezco muchísimo la atención, espero que haya sido de utilidad.